¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas Aquí gracias. Querétaro. Gracias a ti. La verdad es que, primero que nada, un gusto conocerte. Muy amable. Un placer estar en Querétaro. Uno lee a las gentes a través de los periódicos, de los libros, y pues bueno, siempre es un gusto poderlos conocer. Diste el salto de años en el periodismo y desde 2013 diste el salto a la literatura. Ya conoces los dos terrenos, Jorge. La vida política de México a veces le hace honor a esta frase que dice la realidad supera la ficción. ¿Qué opinas de eso? No, tal cual. Y yo diría que la complementa. En efecto, el oficio de periodista es dar cuenta de la realidad, documentarla, explicarla, anticiparla en lo posible, etcétera, pero opera en el reino de los hechos, de la realidad, ¿no? Y desde luego la literatura, la novela, la ficción, como su nombre lo indica, se desenvuelve en los dominios de la imaginación, ¿no? Sin embargo, lo que he encontrado con el tipo de novelas que yo me puse a hacer después de, en efecto, 30 años de periodista, eran novelas que me permitían, paradójicamente, explicar mejor la realidad. ¿Por qué? Porque en el ejercicio periodístico hay una dimensión en la cual el profesional no puede penetrar, que es la de los sentimientos, las motivaciones personales, las pasiones. Y cuando lo hace uno desde la atalaya, desde el horizonte de visibilidad del periodista, en realidad uno hace una caricatura, ¿no? Por la inmediatez, por tener que documentar los hechos fidedignamente, etc. Mientras que en la novela uno puede ir a lo verdadero, no al dato real, pero sí a lo verdadero. La literatura explica. Exacto. Y la literatura explica cosas que a lo mejor el periodismo no logra hacer. Mira, una novela de Dickens nos explica infinitamente mejor las condiciones de la clase obrera, trabajadora, en Londres del siglo XIX, que cualquier ensayo sociológico pudiera hacer, a través de personajes ficticios, pero que son verdaderamente representativos de la intensidad, la incertidumbre, las infamias que corren y viven en esos tiempos, ¿no? Ahí es donde hermana tanto una literatura, obviamente de corte realista, que es el tipo de lo que yo hago, no es literatura poética o exclusivamente basada en los sentimientos, ¿no? Yo me puse a hacer thriller político. Sí, el tema de los azules. Exacto, mi primera novela se llama Los corruptores, no podía ser más periodística. Ajá, los corruptores. Tomás son 4 amigos, ajá, básicamente 4 amigos, que uno de ellos periodista. ¿Qué es Tomás? Que es Tomás, el periodista, en efecto. Jaime, otro amigo, Amelia, de la que están enamorados los dos, y Mario. Son 4 chicos que se conocen desde la primaria, hacen juntos prácticamente hasta la universidad, la vida. Y 20 años después, una coyuntura política que afecta a Tomás y se lo lleva entre las patas y amenaza con su vida, los convoca a los 4 y cada uno desde su posición, algunos han alcanzado posiciones encumbradas, intentan protegerse y tienen que descubrir, digamos, quién está detrás de un escándalo político y un asesinato, ¿no? Es un thriller político, pero que a mí me permite hacer una novela que aborda el poder tras bambalinas, ¿no? Una verdadera antropología del poder, digamos, de cómo se mueve en realidad detrás de lo que vemos. Porque como periodista uno ha entendido que lo que realmente importa no es el debate que se va a dar en el Congreso entre un diputado a favor de una ley y otro en contra, sino, porque esa es una puesta en escena en realidad, sino la charla de sobremesa entre 5 o 6 poderosos en un restaurante de lujo, donde se decidió los alcances contenidos de esa ley, ¿no? Esa escena del restaurante de lujo con esos actores políticos es donde se toma la verdadera decisión. Lo que el pueblo ve es ya nada más la puesta en escena. Es una puesta en escena. Y lo que el periodista puede documentar, pues es el debate en el Congreso, y solo podría especular, pero no tener
el dato, por más que te diga alguien, yo estuve en esa sobremesa y se discutió así, Sí. pero no te lo va a decir en grabadora, ni te lo va a documentar, ni te lo va a demostrar, pues. Por más que tú... Bueno, ahí tocas un tema que el tema de las fuentes, ¿no? El tema de las fuentes siempre es importante. Tú las usas también, al final de cuentas, pues para tu trabajo periodístico, pero pues también el trabajo periodístico es tu materia prima para escribir novela. Al arranque sí, y luego a medida que vas tomando confianza, le vas dedicando ya más investigación también propiamente al ejercicio de ficción, ¿no? Y entonces vas haciendo un complemento de las dos cosas. Pero es cierto que mis thrillers políticos, Corruptores, Milena y Usurpadores, las tres, las tres involucran a estos amigos de los que estoy hablando, surgen mucho de 30 años de relación con la clase política y las muchas cosas que conozco tras bambalinas de ellos, ¿no? ¿Conoces la vida del poder, como tu ejercicio de periodista? Te permite contar esas entrañas. Tenemos un personaje ahorita trascendental en la vida política de México. Prácticamente son más de 18 años, pero bueno, lo tomo desde que fue jefe de gobierno. Es una épica detrás de lo que pasó el 1 de julio. López Obrador da material para el periodismo lo has hecho, pero va a dar material para escribir infinidad de obras literarias que expliquen un poquito el México del milenio, del nuevo milenio. ¿Qué opinas de López Obrador? Bueno, es un personaje épico, en efecto. Se junta una trayectoria personal singular de un luchador social con virtudes y defectos, desde luego, pero que es un animal político desde joven, y con una serie de obsesiones que al final han empatado con la coyuntura que vive el país, ¿no? Es decir, hay mucha gente como Andrés Manuel López Obrador, activistas que toda la vida trabajan por y en función de un interés político, social, de trascender, de mover cosas, etcétera, de los cuales nunca nos enteramos. Son en buena medida las circunstancias y ahora, finalmente, ahora en 2018, la evolución del propio país que se acerca a las luchas de este activista, ¿no? De este político. Y han empatado un poco las obsesiones de López Obrador, sus anhelos. En un momento dado empataron con la rabia, la exasperación, la impaciencia ya de muchos mexicanos que se habían cansado de las otras opciones políticas. Había un hartazgo tanto de la generalizado. Exacto. Y empatan ahí, digamos, esta lucha a veces solitaria o con un grupo pues reducido de seguidores, con la masa del país y el ánimo del país, yo diría. Una vez alguien describió a Ronald Reagan como describiendo estas parvadas de pájaros que cambian de giro momentáneamente. Y alguien describió a Reagan como un pájaro que nunca había cambiado de dirección y casi siempre había volado solo, hasta que en un momento dado la parvada coincide hacia donde él va, ¿no? Un poco da la sensación con López Obrador que está sucediendo así, ¿no? Hubo momentos en los últimos años en los que la gente decía, bueno, ya que se dé por vencido, es decir, ¿qué caso tiene? En el 2006 estuvo a punto de ganar, en el 2012 quedó a bastante distancia o a suficiente distancia de Peña Nieto. Esto no lleva a otra dirección que el desplome, ¿no? Ya que se retire. Siguió volando hasta y él siguió volando hasta que en efecto el país entró en la tesitura. Además parecía que frente al fracaso de la alternancia del PAN, que el pueblo volviera a insistir en el PRI en el 2012, pues era muy decepcionante para alguien que se presentaba como la alternativa. Y si fracasó la alternativa del PAN, uno pensaría ya es el tiempo de la izquierda. Y sin embargo, el voto, o bueno, una porción de los mexicanos decidió volver a votar por el PRI en el 2012. Eso debe haber sido muy, muy decepcionante para López Obrador.
y no obstante perseveró y ahora lo tenemos acá. Independientemente de todas las fobias, las filias, estas pasiones que despierta el personaje, sí tiene unos talentos indiscutibles, ¿no? en lograr esa perseverancia, esa terquedad que a veces se le critica, es también su principal cualidad. Sí, yo creo que la obstinación o la constancia, como se quiera definir, es una de las razones, digamos, del desenlace que ahora vivimos. Es un hombre de ideas básicas, con una gran capacidad de comunicación, con una gran congruencia en su forma de vida con lo que él postula, que eso ya es de tener mérito en una clase política que se caracteriza por una enorme demagogia y un modo de vida totalmente ajeno a las tesis de que postulan, etcétera. Esa ha sido la virtud de López Obrador. Tiene desde luego limitaciones, incongruencias, etcétera, pero en lo sustancial me parece que eso ha sido las grandes motivos de su éxito, ¿no? De su éxito reciente. Jorge, escribiste los 2013, Los corruptores, usurpadores, y este libro que si no le dio chance Milena o El fémur más bello del mundo. El título es bello, habrá que leerlo. ¿Qué más vas a estar escribiendo con todo este bagaje que traes en la cabeza, datos, información? Sí. Eres un testigo, por lo menos, del México contemporáneo. ¿Qué más viene en obra literaria? Bueno, terminé una novela que ya se ha vendido a 10, 12 idiomas, que es un thriller, una novela de misterio ambientada en el Tour de Francia entre ciclistas, y una historia de un crimen escondido en el pelotón de ciclistas. ¿Eres fanático del ciclismo? Me gusta mucho el ciclismo y me metí a investigarlo largo para esta. Es mi primera novela no política, que no surge directamente de mi experiencia de periodista, ni tiene que ver con la élite. No es un thriller político, sí es una novela de misterio. Muy Agatha Christie, digamos. Hay un asesinato en el pelotón de ciclistas que corre el Tour de Francia y hay que descubrir quién es. Y solo pudo haber sido alguien de adentro, ¿no? Es un poco la trama. Me divertí muchísimo haciéndola, investigándola. Ha tenido mucho éxito en el extranjero. La compró la televisión francesa, van a hacer una serie. Qué bien. Como digo, ya está comprada, está siendo traducida a 12 idiomas. Y obviamente va a un público más internacional, de amantes del ciclismo y de la novela negra en general. Estoy muy contento con el resultado. Y esto acaba de publicarse. Estoy todavía en el proceso de promoción de esta novela de Muerte contra reloj, se llama. Muerte contra reloj. También de Editorial Planeta en español, ¿no? Y Netflix acaba de comprar ya en firme para comenzar a producir a principios del próximo año las 3 novelas primeras, Corruptores, Usurpadores y Milena, para convertirlo en temporadas de una misma serie, que se llamaría Los Corruptores. Y estoy metido un poco en la consultoría de eso. Va a ser muy interesante ver cómo se aterriza la pantalla chica. Tú palomeas que lo que tiene en ningún sentido de decir sí es así. No, uno queda como consultor. Al que normalmente es así. Esos procesos. Sí, porque hay que respetar que la puesta en pantalla es otro oficio, que el de la... Tijeretean mucho la obra. Pues tiene necesariamente, ¿no? Una novela te lleva muchas horas leerlas, cómo aterrizarlas a capítulos de 40 minutos, 42 minutos, es todo un arte y es un oficio per se, ¿no? La adaptación misma es un oficio. Es correcto. Es decir, uno puede pasar una cuartilla describiendo un estado de ánimo, cómo representarlo visualmente para un telespectador es un lenguaje diferente al de un párrafo, por más elegante o maravilloso que sea, ¿no? Entonces sí, son cosas distintas, pero sí uno queda como consultor de las cosas importantes. Qué bien, Jorge. Oye, regresando al tema de la literatura, sí eres, tus métodos de creación literaria, el periodismo tiene sus formas, la literatura tiene otras.
pero tus métodos de creación, de lo que inventas, es inventiva, basado en todas las fuentes, todo tu conocimiento, todo lo que has visto en la vida real política. ¿Qué haces para escribir? ¿Te encierras, cierras redes sociales, desconectas el teléfono, nadie te molesta en tu casa, te pones de mal humor, tomas café como empedernido? ¿Qué pasa ahí? Fíjate que 30 años de estar haciendo periodismo escrito, que es a lo que yo me he dedicado, a los periódicos, revistas, he hecho columna política semanal desde hace 20 y tantos años. Eso te obliga a una capacidad para trabajar prácticamente bajo cualquier circunstancia, ¿no? Porque 1000 veces he hecho columna en una sala, en un avión, en un café, una sala de redacción es increíblemente ruidosa, es un mercado, la sala de redacción de un periódico. ¿Qué ha cambiado? ¿Te tocó la época de la máquina de escribir? No, ya me tocó los ordenadores, pero todavía de pantalla verde. En el periódico El País de España, donde yo me formé como periodista antes de fundar el periódico de Guadalajara, todavía eran pantallas verdes. Ya en Guadalajara ya eran las primeras Macintosh, en fin. Pero son escritorios abiertos, mesas de trabajo abiertas donde hay 40, 50, 80 personas, ¿no? Y además muy acostumbrado a trabajar muy rápido para el deadline del cierre del periódico. Digamos, te entiendo que tienes la misma dinámica de trabajo para hacer tus novelas. Así es, porque yo puedo trabajar novela, y de hecho las novelas las he escrito la mayor parte del tiempo fuera de mi estudio, pues en cualquier lugar donde me agarra, ¿no? Es decir, haces abstracción. El autor que llega a la ficción, a la literatura, sin pasar por esto, en efecto cree que necesita unas condiciones idóneas para la inspiración, ¿no? Eso no existe. Eso no existe. Pero bueno, se lo compra y entonces no debe haber tal ruido y debe ser así, la luz, etcétera. Como uno está acostumbrado, yo he hecho columna en medio de una boda, en la que te sales un ratito para terminar los últimos párrafos y poder enviarla porque está tardando más de lo que creías, etcétera. Eso es... Ahora es muy, muy, muy fácil. Es decir, entonces eso de alguna manera lo trasladas a cuando estás construyendo una novela. Entonces puedo trabajar básicamente en cualquier circunstancia, ¿no? Y me gusta mucho incluso coleccionar lugares. Me puedo acordar, cuando abro una novela mía y entro a un capítulo, sé en la terraza de qué café, me acuerdo de un pedazo de Madrid donde en tal lugar lo hice, o de Guadalajara, o de la Ciudad de México, o en el avión tal. ¿Y tu memoria te permite las imágenes del... Sí, visualizo dónde estaba cuando lo escribí. Y es muy bonito porque entonces voy adoptando lugares. Cuando leo un libro, claro. Yo en tal café, en tal Starbucks en la Ciudad de México, leí tal, me imagino el café. Bueno, imagínate escribir, que es todavía muchísimo más denso, más lento, más que leerlo, más denso, más lento. Recuerdas nítidamente eso. Y luego es muy bonito porque vas pasando por cierta terraza o tal café y te acuerdas de la escena que escribiste allí, ¿no? Claro. Eso siempre me llama la atención. Casi colecciono lugares, ¿no? Me gusta tal lugar, ahí no he escrito, voy y me siento, ¿no? Pero en aviones, en cualquier lugar, ¿no? Aeropuertos, en fin, donde te toca. Hoteles sin duda, me acuerdo de muchos, ¿no? Porque viajo bastante. Y por otro lado, también te da mucha fluidez para escribir. Es decir, yo me siento 2-3 horas al día, me pueden bastar para avanzar las 1,500 palabras que muchos autores que no vienen de esta tradición. ¿Tienes esa rigidez? Es decir, no me paro de la computadora si no tengo 5 hojas de mi borrador. No. A veces, un día a veces fluye más, a veces fluye menos, pero siempre fluye bastante por esto que te decía del oficio de escritura que uno tiene, ¿no? Estás muy acostumbrado pues a trabajar bajo presión rápido. Y si bien es distinto la descripción de la realidad que la imaginación, de alguna manera el teclado fluye, ¿no?
Oye, Jorge, ya casi para terminar, aquí, ya estamos así, nos apuraban, pero pudiéramos echarnos aquí muchas horas. Sobre todo te escucho y te aprendo, te aprendo cosas. Una pregunta muy tonta, a veces tenemos el vicio de ver las cosas blanco y negro, yo sé que la vida no es así, pero ¿qué te ha llenado más el alma? ¿El periodismo que llevas años o esta faceta literaria que llevas 6 años, 2013? Si tuvieras que elegir una, yo sé que es absurdo, sí, pero... es muy difícil, pero es cierto que quizá porque esta es la más reciente, el periodismo me ha dado enormes satisfacciones a lo largo de los años y sientes que estás haciendo un esfuerzo que de alguna manera trasciende en mayor o menor medida, pero hay algo fascinante en esto de crear mundos emocionales que conectan con lectores. Mira, me pasó con la novela de Los corruptores, que entre otros idiomas se tradujo al turco. Entonces estoy yo en Estambul en un evento de presentación de la novela, una feria de libro, pero el evento era la presentación de mi novela. Y pues yo hablé de ella en inglés con un traductor sentado al lado mío que iba traduciendo al turco frase por frase. Y así no la echamos, ¿no? Al terminar se acerca una mujer, una señora, que evidentemente la había leído porque me soltó una retahíla en turco muy emocionada, se ve que había conectado con los personajes, muy muy emocionada, donde yo solo entendía el nombre de Tomás, de Jaime, porque el turco sí, las sílabas se parecen mucho, aunque no entiendes ninguna palabra, pero la R la producen muy bien. No le daba chance la señora, intentó, pero la señora no se detenía. Entonces siguió y mejor la dejamos hablar. Y entonces estaba apasionada, me tocaba y algo le había movido, ¿no? Claro. Y entonces yo ya, Jaime, Tomás, y luego una parrafada imposible, ¿no? Jaime, Tomás, exacto. Así está mi novela, solo distingo mi nombre y los nombres de los personajes, todo lo demás, quién sabe qué dicen, ¿no? Obviamente tienes tus ejemplares de las novelas. Sí, es muy gratificante, porque está en polaco, está en muchas cosas, francés, italiano, inglés, desde luego. Y entonces yo dije, mira, qué increíble que algo que tú haces al otro lado del océano, y un día estás pensando, Tomás aquí va a decir tal cosa y va a romper con el otro y y que eso lo imaginaste, le quitaste, le pusiste, nació en tu cabeza, y que literalmente al otro lado del océano son como botellitas con una hojita que echas al agua y le llegan a alguien que no conoces, pero le va a representar algo. A esa señora le había movido cosas, que vive en un barrio exótico para uno, con costumbres diferentes, etc. Entonces, qué poderoso es eso, y entonces pues tiene una trascendencia cuando te sientas a escribir la siguiente página, ¿no? Y yo creo que es de las mayores satisfacciones que ir caminando en un pueblo de Italia, estuve este verano, y meterte en una librería y de repente ver tu libro ahí en el librero, ¿no? Y que tú dices, pues, este señor que está hojeando libros, podría en este momento hojear acá. Pues sí, son cosas que hay una partecita tuya hasta el otro lado, ¿no? Eso es muy interesante. Y claro que el periodismo nacional, que necesariamente tiene que ver con las coyunturas locales, pues está referido a tu comunidad. Sientes que haces pensar a alguien algo que no tenía en mente porque hiciste este análisis o este dato o reflejaste. Y eso es también gratificante, pero son distintas emociones, ¿no? Distintas formas de ejercer cada oficio, ¿no? Sí. Oye, y tu opinión, así que como periodista, ¿qué te viene a la cabeza con este tema de la cuarta transformación? Regresando al tema de la política con el que empezamos. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Conoces a López Obrador? ¿Conoces su carrera política? ¿Conoces el país? ¿Conoces lo que pasó el 1 de julio y sacas tus conclusiones de por qué pasó eso en el 1 de julio? ¿Qué tan optimista o pesimista eres con este tema romántico
que ya hasta en todas estas redes sociales dicen que es la transformación de cuarta. ¿Qué te viene? Región 4, transformación Región 4. En México, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, luego la realidad impone la dureza de la realidad, y desde luego yo veo el llamado a la cuarta transformación más bien como una especie de faro, de referente lejano que construyó López Obrador, que la verdad sí es un gran comunicador. ¿Quién sabe cuánto nos aproximemos a eso, si existe, si es un faro esa lucecita roja que él está viendo allá a lo lejos? Lo veo más bien como un punto referencial. Seguramente muchas expectativas van a quedar cortas, no puede ser de otra manera. Sin embargo, la construcción de lemas, la construcción de objetivos son importantes para jalonear la voluntad, la construcción de un imaginario, digamos. Y yo creo que es eso, es un referente para la construcción de un imaginario. Cuánto nos acerquemos o no, quién sabe, pero en la medida en que le ayuda a él a decir es por este lado y damos los primeros pasos en esa dirección, ya está cumpliendo su propósito, ¿no? La historia juzgará cuánto de viraje representó la administración de López Obrador o no. Sí, muchas inercias, sobre el tiempo lo dirá. Años. Muchas inercias se van a imponer, a pesar de ese esfuerzo de voluntad del que veníamos hablando. Y habrá otros cambios que serán interesantes después de, en efecto, vivir 2 sexenios donde parecía un continuismo que nos iba hundiendo cada vez más en los problemas de México en lugar de salir de ellos, ¿no? Y esta historia reciente del foxismo al López Obradorismo, con guerra, desapariciones, violencia, corrupción exorbitante, personajes en verdad de ficción, ¿no? O sea, Javier Duarte es un personaje de novela que dices, es real, no es de novela, pasa en la vida real, ¿no? Va a dar material, tú que usas la literatura, va a dar un material infinito para escribir obras literarias, narrativa, que la literatura ayude a explicar con la ficción, con personajes, con thrillers, nos va a ayudar a explicar este México que nos toca vivir a nosotros. No, la realidad siempre es infinita, ¿no? Sí. Es eso. Mira, contar historias es tan viejo como la humanidad misma, ¿no? Es decir, seguramente nació en una fogata en la prehistoria, alguien capaz de narrar mitos, leyendas, cuentos, qué sé yo, y continuará en ello. Ahora mismo la explosión de series televisivas, de Netflix y demás, no es más que una plataforma más para contar historias sobre seres humanos. Todo este tema de narcos, exacto. que van a Netflix. Entonces yo creo que mientras haya imaginación, creatividad, talento para contar las cosas, seguiremos viendo historias. Hay mucho escritor que está en busca de una historia para escribir, y yo creo que la posibilidad de construir algo tiene mucho que ver tanto con el oficio para desarrollar con fluidez, capacidad expresiva, etcétera, como encontrar la historia adecuada, ¿no? Son las dos. Se puede encontrar la historia adecuada y no tener el talento para escribirlo. Si uno ve Romeo y Julieta, uno puede hacer la sinopsis en 3 líneas, y en el fondo es una historia que ha sido contada de muchas maneras. La forma en que Shakespeare la cuenta es lo que hace una diferencia, obviamente. Entonces, encontrar la historia importante, trascendente, para poder decir algo y además saber decirlo, son las dos cosas. Ok, Jorge, pues muchísimas gracias, Jorge, ha sido un gusto conocerte. Ya ahorita me das bueno, te escribo para mandarte el link. Ay, encantadísimo, además para darle. Igual porque redactamos cosas y para que digas, eso no lo dije, vayan a YouTube. No será así, está grabado. Sí, está grabado. Gracias, Jorge. Y nada más como por última pregunta, te queremos hacer un obsequio. Un obsequio personal, unos libritos. ¿Y con qué narrador mexicano tú te quedas? Que te haya servido para tu oficio de bueno, yo creo que Fernando del Paso y su Noticias del Imperio a mí me marcó muy fuerte, y
Y yo creo que es probablemente el único escritor mexicano al que releo. Eh, bueno, a veces pasa, en fin, pero no, yo creo que Noticias del Imperio me marcó fundamentalmente, me quedaría con eso.